Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a mi canal, soy Diego Gutiérrez Pérez y en esta ocasión vamos a hablar de los BRIC, mitos y leyendas, una historia de confianza. Y es que realmente los BRIC, hoy por hoy, todavía no son un bloque homogéneo que pueda competir contra el G7 y el G20. Hay muchísimas ilusiones, hay muchos ciudadanos del mundo que piensan que ya los BRIC, bueno, pues van a desbancar al G7 y al G20 y desgraciadamente hoy por hoy no es así. Más adelante ya veremos, pero hoy por hoy quien manda son los países occidentales y a la cabeza Estados Unidos. No hay más que ver el reciente ataque por parte de Rusia a Ucrania, en el cual utilizaba un misil intercontinental, eso sí, sin carga nuclear, llevaba carga convencional, y sabemos que Rusia informó a Estados Unidos del lanzamiento de este misil. Es como diciendo, mirad, oye, que vamos a lanzar un misil intercontinental, pero que no os preocupéis, que no lleva armas nucleares. Ah, curioso. Esto mismo ocurre con Irán, otro país ya miembro de los BRICS Plus, que también informó las dos veces que decidió atacar a Israel, a través de intermediarios informaron a Estados Unidos, oye, que Irán ha dicho que a tal hora, tal día va a realizar el ataque. Al igual que luego Israel, su respuesta. Estados Unidos sabía cuándo se iba a producir y de hecho las líneas rojas las impuso Estados Unidos a Israel. Como no atacan en este segundo ataque que realizó al territorio iraní, el no atacar la infraestructura petrolífera y nuclear de Irán. El poder, tanto económico como militar, hoy por hoy sigue estando en manos de Estados Unidos y en un bloque en el cual él manda. A diferencia de los BRICS buscan horizontalidad, pero realmente, digamos, son países cada uno que tiene sus propios objetivos, su propia hoja de ruta. China tiene una hoja de ruta muy clara, por no olvidar que es un país ultranacionalista, que mira para sí. Ellos no intentan vendernos sus sueños chinos al resto del mundo. Intenta imponernos su cultura. El resto del mundo está para cubrir las necesidades de China. La India. India tiene también su propio proyecto. Un proyecto distinto, una hoja de ruta, que evidentemente estamos hablando de un país que ha tenido problemas con China. Ha habido diferentes conflictos militares. Y no hay que retroceder mucho tiempo atrás para el último, digamos, susto importante entre China y la India, que estuvo a punto de desembocar en una guerra abierta. Ya ha habido varias guerras entre ambos países, sí que de corta duración, pero se han estado midiendo las fuerzas. Y se tiene una manía que no se puede ni ver, indios y chinos. Rusia, tres cuartos de lo mismo. Rusia ha tenido sus más o menos con China. Pero es que con China, ¿quién no tiene problemas? Porque China quiere sustituir a Estados Unidos en cierta medida. Tiene enfrentamientos con Corea del Sur, con Filipinas, con Japón, con Vietnam, con la India, incluso con Rusia. No olvida que hay todavía ciertos territorios que China quiere pues recuperar, porque China sueña con una gran China. Claro que esa gran China es a costa de hacer desaparecer de la faz de la Tierra otros países. Esa es la cruda realidad. Que nadie crea que es que China, bueno, va a ser la salvación del mundo. China no es la salvación para nadie, sino para ellos mismos. Entonces vamos a hablar realmente si aquí la historia que nos dice si hay una amistad real, como algunos creen, yo creo que sueñan, ¿no? Anhelan esa amistad real o solo hay interés. ¿Vale? Bueno, nos centrándonos principalmente en las tres grandes potencias de los BRICS Plus, porque realmente el resto no son más que simple comparsa, como yo digo, simple acompañamiento, realmente no tienen ningún valor ni económico ni militar, hoy por hoy, mañana Dios dirá. Y bueno, nos encontramos que, por ejemplo, la India, los socios comerciales, sus socios comerciales más importantes, fecha 2023, vemos que su principal cliente se llama Estados Unidos. Estados Unidos. Si vemos principales proveedores, a la cabeza está China, está Rusia, porque evidentemente ya sabéis que desde que comenzó el conflicto de 2022, pues Rusia se ha convertido en un auténtico proveedor de petróleo y de gas.
Al igual que el caso de China, aunque China, pues ya el petróleo como ya no tiene tanto interés, ya apuesta por otro tipo de energía y ahora se centra exclusivamente con Rusia, sobre todo en la energía relacionada con el gas natural. Y vemos que el tercer proveedor de la India se llama Estados Unidos. Es verdad que muy lejos de China, pero es un importante proveedor. Una diferencia entre el tercer país y Emiratos Árabes, que sería el cuarto proveedor de, de la India. Pero fíjense, por ejemplo, como cliente principal, el mercado norteamericano es importantísimo para la India. Estados Unidos representa el 17,6% frente al 3,8% de China y bueno, Rusia no aparecería. Bueno, aparece, pero muy atrás como cliente. Por tanto, hay que tenerlo muy en cuenta esto que estamos viendo porque marca muy bien las diferencias que se pueden observar y que vamos a ver entre la India, China y Rusia. Si vemos, por ejemplo, los socios comerciales de China, en principio tendría ahí datos de 2023, el ASEAN. El ASEAN es como una especie de organización de países del sudeste asiático. Vemos que realmente, bueno, eso pues englobaría pues todos los países de Vietnam, Tailandia, Laos, etcétera. Y donde vemos que sería pues el principal, ese grupo de países sudeste asiáticos sería el principal cliente de China. Vemos expresado en 523.700 millones de dólares. Vemos una variación con respecto a una caída con respecto a 2022. La Unión Europea es el segundo principal cliente de China. El segundo. ¿Y quién es el tercero? Estados Unidos. ¿Y si juntáramos la Unión Europea y Estados Unidos? ¿Mm? ¿Quién son realmente los clientes de China? Los países occidentales. No es Rusia, no es la India, no es Brasil, no es Sudáfrica, algunos como los nuevos países que se han unido, como Irán. Importante. Por ejemplo, en 2022 vemos que el principal cliente, ahí lo teníamos, era Estados Unidos. 2022 era Estados Unidos. El principal cliente de China. 2022. Ahora cayó ahí, ligeramente está en el tercer puesto. Pero si unimos Unión Europea y Estados Unidos, y no olvidemos que tenemos ya Japón, Corea del Sur, y fijaros muy atrás, India y Rusia. Fijaros, India y Rusia. En miles de millones de dólares. Realmente, para China, su clientela no es la India, no es Rusia, no son los BRICS, son los países occidentales. Rusia. Rusia ha habido un cambio ahí sustancial. Hasta 2021, el mayor socio comercial de Rusia se llamaba Unión Europea. Llegó 2022, ya sabéis, la operación especial, y ahí la cosa cambió radicalmente. Ahí cambió radicalmente y de pronto vimos realmente hacia dónde se dirigía, hacia dónde se dirigen las exportaciones rusas. A la cabeza tenemos que en el 2023 era China, en miles de millones de dólares, tenemos 128.000, India en el segundo puesto, 67.000, Turquía, país miembro de la OTAN, 45,6, y aquí sí que vemos a Rusia, mirad como en el quinto puesto tenemos a Brasil, curiosamente, países de, digamos, entre los 5 primeros clientes o destino de las exportaciones rusas, se encuentran tres países, los tres países junto con Rusia que forman el núcleo del BRICS. Algo que no hemos visto con India y algo que no hemos visto para nada con el caso chino, ¿verdad? Bastante llamativo, ¿no? De hecho, entre los países 2023, debido evidentemente, oye, que las exportaciones de Rusia a la Unión Europea se están haciendo, ¿eh? Y están metiendo petróleo, están metiendo gas natural, pero no vayáis a pensar que eso, bueno, se está haciendo de aquella forma, sin intentar decirlo abiertamente, porque hay sanciones. Están sancionados, bueno, están sancionados todos los ciudadanos rusos por parte de la Unión Europea, al igual que Estados Unidos, ¿no? Pero luego, utilizando intermediarios, otros países, como por ejemplo la India, como por ejemplo China,
compra petróleo, gas, igual que la India, y ¿saben ustedes qué hace? Pues que luego China y la India se lo vende a los países miembros de la Unión Europea. De hecho, España, que a Rusia no le compraba prácticamente nada en materia energética, de gas, de petróleo, ahora resulta que le estamos comprando petróleo y gas como jamás en la historia de España. Y es que España se ha convertido pues una puerta de entrada de ese gas y de ese petróleo que luego sube hacia el norte por España, Francia y se distribuye por todo el centro de Europa. Bueno, así son las cosas. Bueno, ¿dónde estamos? Que creo que le he dado ya demasiado rápido. Bueno, amistad real o solo interés entre Rusia y China. Bueno, pues realmente aquí había una historia de amor inicialmente entre Mao, época de las revoluciones comunistas. Mao y Stalin se llevaban muy bien, vamos, era un amor de los de verdad, de los de para toda la vida. Pero claro, luego hubo ya un cambio. Tras la muerte de Stalin, los chinos se dieron cuenta de que ya los rusos, los nuevos mandatarios de la Unión Soviética, ya no estaban muy por la labor de seguir la línea dura que había marcado Stalin, sino que lo veían ya como más próximos a Occidente, y por tanto de China empezamos a verlos con desconfianza, como una especie de traidores, ¿no? Sobre todo con Khrushchev, que bueno, pues Khrushchev y Mao se llevaban fatal, horriblemente mal, un odio mutuo, era odio lo que había entre los dos, ¿no? Y aquello pues desembocaría luego en situaciones bastante complicadas para tanto la República Popular de China como para la Unión Soviética. Después de la caída de la Unión Soviética y ya con Vladimir Putin al frente de la Federación Rusa, las relaciones nuevamente volvieron a consolidarse entre China y Rusia. No obstante, aquí vemos algunas de esas fotos de ese encuentro entre Mao Zedong y Stalin, que, bueno, la primera vez que se reunieron fue Mao a la Unión Soviética y fue tratado con cierto desprecio. Le hicieron esperar ahí bastante horas hasta que se presentó ahí como el caudillo que era Stalin, diciendo: "Ay, perdona que venga con retraso de 5 o 6 horas. Es que he tenido un compromiso muy importante, ¿no? Le he estado dando al trinqui trinqui del vodka y como que no he podido venir". Realmente fue una muestra de fuerza de decir: Stalin, nosotros somos los que mandamos y vosotros sois unos subordinados. Eso Mao no le sentó bien, pero tenía una auténtica devoción, admiración por Stalin. Total, total, total. Con lo cual, ese enorme feo que le hizo a Mao en su visita a la Unión Soviética, pues aquello, pues bueno, pelillos al mar, como se suele decir, ¿no? Aquí vemos una postal precisamente de ese encuentro entre Mao y Stalin, que evidentemente era un momento de auténtico amor. Sin embargo, bueno, pues antes de toda esta historia, antes de que Mao llegara al poder, ya hubo un enfrentamiento, el enfrentamiento entre 1929, entre China y la Unión Soviética, un conflicto en el cual China pues saldría mal parada. Bueno, China realmente era un país, no tiene nada que ver con hoy día, era un país prácticamente tercermundista y bueno, ya de por sí con muchísimos problemas, sobre todo con su vecino Japón, que bueno, pues ahí llegaba con 4 japoneses y 4 espadas samurái y bueno, pues se apropiaba de medias chinas y, con una gran facilidad. Eso sí, haciendo auténticas atrocidades, auténticos crímenes de guerra a los japoneses, las cosas se han dicho. Y luego sí que ya llegó, ya ahí ya era un choque entre gigantes, ya con las Chinas de Mao, que fue el conflicto fronterizo de 1969. Ahí ya sí que la cosa se puso muy caliente, hubo ahí rifirrafe, hubo muertos, hubo enfrentamiento militar, unidades militares por un lado y por el otro, la Unión Soviética desplegó hasta 45 divisiones allí en la frontera, los chinos, bueno, una cantidad ingente, se habla de 1 millón de soldados chinos en aquel enfrentamiento entre la Unión Soviética y la China de Mao. Los soviéticos estaban horrorizados con las cargas del ejército chino, porque se lanzaban, imaginar la Unión Soviética cuando se enfrentó con los alemanes. Ellos intentaban romper las líneas alemanas a base de cantidad de soldados, de intentar romperlo por masa.
Los alemanes estaban horrorizados. En sus propios diarios muchos altos militares eh, alemanes pues decían que no comprendían cómo podían lanzarse de esa manera tan alocada en masa. Y decían, por mucho que matemos soviéticos, más nos llega. Y los soviéticos vivieron esa misma situación, pero el caso al revés, fue con China. Y decían, es que matamos a 1000 chinos en la primera oleada y da igual, porque viene una segunda oleada y llega otro 2000 chinos. Matamos esos 2000 y da igual, porque llega otra tercera oleada y llegan 4000 y los matamos y se presentan 8000. Aquí estaban totalmente saturados. La situación que llegó a pensar en aquel momento, la Unión Soviética se planteó el utilizar armas nucleares contra China, porque evidentemente aquello no era rival. China, pues evidentemente una potencia superpoblada, pues evidentemente no tenía ningún problema en mandar al matadero ahí a la línea del frente, la línea de combate, a millones de chinos y que murieran los que tuvieran que morir. Lo importante era derrotar a Rusia y evidentemente pues aquello fue una situación muy complicada para la Unión Soviética con el temor de ¿utilizamos las armas nucleares o no las utilizamos? Finalmente no se utilizó y bueno, pues se llegó a una especie de paz, una paz ahí de aquella manera. Ninguno de los dos países pues se fiaban el uno del otro, ¿no? Y evidentemente ya se había producido, ya en 1969 se había producido la ruptura clarísima entre ya la Unión Soviética y China. Perdón, así tenemos aquí estamos hablando de Rusia, pero bueno, por un poco dirigirnos al pasado, ¿no? Hacia la historia de lo que fue Rusia, ¿no? Durante esa época de la Unión Soviética. Así que dos conflictos en los cuales pues, hemos visto esos roces en pleno siglo XX. Por tanto, tenemos que tenerlo en cuenta. Y el último fue en 1969. Prácticamente, yo soy del 72, pues prácticamente pues estamos hablando de hace unos 55, 54 años, ¿no? De aquello. Vemos aquí las imágenes precisamente del primer enfrentamiento entre China y la Unión Soviética. Aquí vemos los banderines, ¿no? Todo fue realmente por, no solamente digamos, la Unión Soviética iba buscando sobre todo el control de ciertas líneas ferroviarias chinas que para ellos eran muy importantes y se apropiaron y con una grandísima facilidad. Fue un paseo militar de la Unión Soviética. Y luego tenemos aquí, fijaros, esta es la foto, esta de 1969. Y fijar cómo cogen los soldados, cómo cogen el fusil, el AK. No están con la intención de disparar, sino que van a golpear. Pues sí, era bastante divertido. Estos eran los primeros rifirrafes precisamente en esas fronteras en las cuales era bastante divertido. Aquí vemos al fondo algún soldado soviético alucinando y diciendo, ¿pero esto qué? Bueno, esto es algo muy típico de lo que está ocurriendo precisamente entre la India y China, en el cual, pues, aunque en el caso de India y China, pues tiene un acuerdo de que justamente los militares de ambos bandos no llevan armas, no portan armas los que están en la frontera. Y entonces pues acababan a palos. Bien ahí los chinos con el kung fu y toda esta historia de las artes marciales. Y los otros pues con lo que pillan, garrotes, bate de béisbol, pero no utilizan armas de fuego, ¿no? Y aquí fijaros qué llamativo cómo utilizan las armas como si fuera un bate, ¿no? Un bate de béisbol. Increíble, ¿no? Bueno, vemos aquí justamente el mapa, fecha 2 de marzo de 1969, cuando ya empezaba a ver pues, los primeros rifirrafes. Mirad esta imagen, porque todo este enfrentamiento en 1969 tuvo que ver con una isla, precisamente una isla que los chinos consideraban que era suya. Isla que precisamente cuando estaba preparando estos PowerPoint, estaba pensando, esto es lo mismo que actualmente, en pleno siglo XXI, una isla también. Y era una isla que estaba en poder de los soviéticos y que los chinos decían, esto no es nuestro. Y la isla es nuestra y la isla es nuestra. Y mirar aquí las embarcaciones precisamente con las mangueras echando agua que me hacen recordar precisamente los episodios actuales de los barcos chinos, los guardacostas chinos ante los barcos pesqueros filipinos, ¿no? Con lo cual, pues vemos que una imagen de 1969 podríamos trasladar perfectamente a el año 2024, curiosamente, ¿no? Y en el mapa vemos precisamente que une la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y China, los diferentes puntos donde realmente a lo largo del mes de mayo del 69 vimos pues auténticos combates militares, ¿no? Literalmente. Bueno, luego pues curiosamente después de ponerse punto final a ese conflicto en 1969, pues Estados Unidos tuvo su oportunidad. Y Estados Unidos tuvo su oportunidad con China porque China se dio cuenta que estaba entre dos gigantes. Uno, la Unión Soviética, otro, Estados Unidos.
Y en ese momento China no podía competir, ¿no? No podía competir con las dos mayores potencias militares y nucleares del mundo, con diferencia. Y entonces, pues claro, esa ruptura que ya había habido entre dos países comunistas como la Unión Soviética y la China de Mao, pues Mao lo tuvo muy claro. Necesitamos el apoyo de Estados Unidos, porque si no, hasta el momento esto ha sido un rifirrafe, pero ¿y si volvemos a enfrentarnos con la Unión Soviética y la Unión Soviética utiliza armas nucleares? Y ese temor de China le hizo abrazar a Estados Unidos. Y entonces en el 71 estaba por allí, por Japón, se encontraba pues uno de los personajes que evidentemente pues tenemos aquí con gafitas, el perfil queda muy claro. Aquí tenemos a Kissinger, el hombre del mal. Bueno, era el George Soros de aquella época, de aquella época. Bueno, también precisamente porque también es judío. Las cosas, pues también, esto, los judíos siempre están metidos en todas las tramas de poder, ¿no? Y aquí lo vemos, justamente aquí atrás estaba el que era por aquel entonces el primer ministro chino, y aquí tenemos a la derecha a Mao, ¿no? El apretón de manos de Mao y Nixon puso en marcha la mayor revolución de la historia, la que ha permitido a China sacar de la pobreza a 800 millones de personas y a Estados Unidos acelerar el hundimiento de su peor enemigo, la URSS, y convertirse en el único hegemón global. Y es que esto fue lo que ocurrió. China quería hacer un contrapeso contra la Unión Soviética y se echó a los brazos de Estados Unidos. Y Estados Unidos, vamos, lo quito de contento en ese momento, perfecto, ya que realmente lo que hizo Estados Unidos fue pues invertir cantidades ingentes de dinero en China. Ahí se produce el milagro. El milagro de China viene de las manos de Estados Unidos, del dinero de Estados Unidos. La revolución de Lenin en Rusia, la Rusia zarista, fue llevada a cabo precisamente con dinero de Occidente, de grandes banqueros alemanes y grandes empresarios alemanes, para poner punto y final al conflicto de la Primera Guerra Mundial en el cual se enfrentaba en Rusia y Alemania, junto con el Imperio Austrohúngaro. Pues eso sin contar, evidentemente, los países luego de Europa Occidental. Pero lo que pretendían los alemanes era precisamente, oye, estamos rodeados dos frentes y esto al final nos puede pasar mucha factura. Hay que conseguir precisamente acabar con el frente más débil. El frente más débil era precisamente el de Rusia, y mandaron como un caballo de Troya a Vladimir Lenin. Lenin se fue cargado de dinero desde Suiza, consiguió tumbar a los zares, al zar Nicolás II, y a continuación, una vez se hizo con el poder, Lenin lo primero que hizo fue declarar la paz con Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Y por si no lo saben, después de terminar la Primera Guerra Mundial, que salieron perdiendo los alemanes y los austrohúngaros, el Imperio Austrohúngaro fue totalmente desintegrado. Digamos, la poderosa Luftwaffe alemana, esa fuerza aérea en la Segunda Guerra Mundial que tanto miedo dio, ¿sabéis dónde se creó y se desarrolló y se impulsó? En la Unión Soviética. Eso eran acuerdos precisamente que venían de cuando Lenin vivía en China, y desde allí, pues cargado de dinero y de oro, pues fue a provocar allí la revolución con la que soñaba, pero que evidentemente sin dinero no hay revoluciones, y las revoluciones son muy costosas. Bueno, pues aquí está en la imagen de la derecha, de la izquierda, perdón, dice: será un mundo más seguro y mejor si tenemos un Estados Unidos, Europa, URSS, China y Japón fuerte y saludable, cada uno equilibrando al otro, dijo Nixon en la revista Time, días antes de la reunión con Mao. Lo cual, esta frase, pues sinceramente, inmediatamente me vino el sueño que tiene el Obris. ¿Cuál Obris? Horizontalidad. Pues justamente eso ya en el 72 ya lo llevaba en su cabeza precisamente el presidente norteamericano Nixon. Ya era un adelantado, ¿eh? Era un adelantado a su tiempo. China globalista. Bueno, según dice redacción del BBC Mundo. Bueno, la BBC, ya sabéis que es el medio británico, anglosajón, globalista 100%, y 17 de enero de 2017. Es el mundo al revés. En Davos, el sitio de reunión por excelencia de la élite capitalista o pro-globalización, el último gran defensor de un mundo sin barreras comerciales es el secretario general del Partido Comunista Chino. Hombre,
Esto no puede ser. Claro, esto se nos ha ido la cabeza. Es el mundo al revés, por supuesto. Xi Jinping, el primer presidente de China en asistir a la cumbre internacional de Davos en Suiza, ofreció este martes en ese escenario una apasionada defensa del libre comercio y la globalización. Y realmente es que es el pensamiento que tiene China y el pensamiento que hay en la mente de Xi Jinping. Esa ruta de la seda, esa nueva ruta de la seda, o la seda 2.0, ese cinturón. ¿Pero qué os creéis que es? Globalismo puro y duro. Si vosotros leéis el medio de comunicación del gobierno chino, que se llama Global Times, curiosamente ellos ya hablan de globalismo. Por eso muchas veces no entiendo cómo puede haber gente antiglobalista que apoye tanto a China. Cuando China lo que quiere es precisamente un mundo global, interconectado. Nada que ver, por ejemplo, con Donald Trump, que dice ser antiglobalista, pero bueno, una cosa es lo que diga y otra cosa que es muy llamativo también precisamente esas declaraciones, ¿no? Hace muy... cuando en 2016 ganó las elecciones Donald Trump, precisamente Alexander Dugin, considerado por algunos como Rasputín de Putin, Rasputín de Putin, pues él celebraba en un canal de YouTube en el que pues hacía vídeos. Él celebraba la victoria de Donald Trump como, vamos, como el acontecimiento, un acontecimiento similar al nacimiento de Jesús de Nazaret. Pensaba que iba a ser, bueno, aquí un cambio radical. No sé yo qué pensar, porque Donald Trump es un tío sin muchos escrúpulos y que viene del mundo empresarial y con mucho trapo sucio. Ha estado más tiempo en los juzgados que con su propia familia. Y no una vez llegó a la Casa Blanca, antes de dedicarse a la política. Ya era un empresario muy controvertido. Le gustaba mucho no pagar le encantaba. Construía muchos edificios, pero edificios a ser posible, pagar no paga. Así que están constantemente de juicio. Bueno, China. El discurso con el que Xi Jinping, el líder gigante comunista, se convirtió en Davos en el último gran defensor de la globalización. Esta es la visión que se tiene, ¿no? Se tiene, de hecho, mirar esas imágenes del Foro Económico Mundial y evidentemente, ya os digo, os ponéis a ver o a leer el Global Times, medio de comunicación y propaganda del gobierno chino, y vamos, hablan de globalismo por un tubo, por un tubo. Luego la amistad real o solo interés entre China e India. Esto sí que la historia de estos dos es muy complicada. Estos dos sí. Bueno, ahí tenemos a Modi, el dirigente de la India. También que ha abrazado, al igual que ha hecho China, ha abrazado mucho el nacionalismo. De hecho, un nacionalismo bastante radical, muy la línea de China. China es muy nacionalista, muy nacionalista. De hecho, hay que leer en medios de comunicación chinos. No os creáis que ellos son como recordáis, no sé, para los que seáis de mi edad, por ejemplo, tengáis 50 y tantos años para arriba, recordaréis las películas de los años 80 estadounidenses, en las que siempre cuando había algún secuestro de algún avión y demás, cualquier historia, esas películas tan norteamericanas, todo ello decía, al terrorista, ¿sabe usted quién soy yo? Soy ciudadano de Estados Unidos y mostraba su pasaporte, como diciendo, toma, a mí no me puedes tocar. Y el terrorista normalmente decía, ala, 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 pasaporte norteamericano, a mí me trae sin cuidado, ¿no? Normalmente lo que hacían el terrorista por aquella época en esas películas 80 fueran normalmente palestinos, ¿no? O afines. Por tanto, pues evidentemente había una cierta chulería. Esa chulería se puede ver hoy en China, ¿no? Y no hay más que escuchar a líderes chinos el desprecio que tienen hacia el resto del mundo, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. China no es ese amigo que muchos ven, que puede a uno pensar, bueno, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Eso ya es otro cantar. Pero si alguien cree que es que China busca hacer amigos, estáis muy equivocados. China quiere sustituir a Estados Unidos, quiere ser el cherry, quiere ser el chulo del colegio, el matón, el nuevo matón.
Esa es la realidad. Esa es la nueva realidad. Y sus pretensiones de expansionismo de China, de pacíficas para nada. Lo que pasa es que tiene que medir muy bien la fuerza. Muy bien, muy bien, muy bien. Taiwán podría asaltarla en cualquier momento, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo de vida? Eso me hace recordar también un episodio, precisamente Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invade la isla de Creta. Aquello fue un desastre. Fue la última vez que el ejército alemán, durante la Segunda Guerra Mundial, utilizó el asalto aerotransportado. Aquello fue una auténtica matanza. Primero lo hacen durante horas diurnas, con toda la fuerza antiaérea británica que estaba sentada en la isla de Creta, junto con tropas griegas, allí prácticamente indemnes. Pues cuando lo veían saltar de los aviones, disparando y matándolos en el aire antes de que tocaran el suelo. Una auténtica matanza. Finalmente los alemanes consiguieron, porque aquello fue una operación también en plan bruto, en plan a saco, y, desde luego pues muchos episodios heroicos por parte de aquellos paracaidistas alemanes y consiguen finalmente hacerse con la isla de Creta. Pero Hitler, después de aquella operación, jamás volvió a permitir que el ejército alemán utilizara operaciones aerotransportadas, ¿no? Como la que se había producido en Creta o anteriormente, sí con mejor éxito inicialmente cuando se invaden los Países Bajos, que sí que la operación ahí fue bastante buena y lo mismo que también la apoyó en la toma de Noruega. Pero en Creta fue desde luego una auténtica escabechina, ¿no? Murieron muchísimos soldados alemanes de los para acá. Bueno, pues esa relación entre China e India, pues bueno, pues ha tenido diferentes episodios. Mientras el mundo continuaba lento con la crisis de los misiles de Cuba, 16-28 de octubre de 1962, China aprovechaba. Nadie nos ve ahora. Ahora, venga, a movilizar el ejército. ¿Y qué ocurrió? Pues bueno, pues el ejército chino, aprovechando de que nadie se iba a fijar mucho en aquel acontecimiento, a nadie le importaba, realmente, el ejército chino invadió el 20 de octubre de 1962 territorio indio, tanto el extremo oriental como el occidental entre ambos países. Finalizó con una victoria china. Le metieron un palizón los chinos a los indios, que los dejaron, vamos, fue increíble la paliza que recibieron. También un auténtico paseo militar, lo que hicieron los chinos en ese enfrentamiento. Pero luego, unos años después, habría otro enfrentamiento militar, 1967. China e India volvían a enfrentarse, pero esta vez la victoria fue para la India. De hecho, a dicha guerra se la conoce como la guerra olvidada sino-india, porque realmente pues prácticamente apenas hay información sobre lo que ocurrió en aquel enfrentamiento y donde curiosamente son los indios los que le metieron un auténtico palizón al ejército chino. Luego posteriormente había diferentes escaramuzas, 1995, 2017 y el episodio, ya el último episodio que fue el 2020 donde murieron 20 soldados indios. Y es que en la frontera, aquí tenemos ese puesto fronterizo entre China e India, pues estos soldados van desarmados. ¿Y qué ocurre? Que bueno, pues normalmente siempre suele haber bastante tensión. Y en aquel momento, el 2020, ya recordaréis el COVID y todo esto, pues bueno, pues se liaron a palo y murieron 20 soldados indios. Claro, ¿cómo te enfrentas tú a tíos que saben Kung Fu? Es que no hay... Vamos, ahí tú imagínate ahí a 300, 400 tíos a lo Bruce Lee. A ver, ya me dirás tú a mí. Que pues bueno, pues cayeron 20, no hubo ningún fallecido chino, ¿no? Ninguno cayó. Pero fueron 20 soldados indios, murieron de la paliza que recibieron, que se dice muy pronto. 20, ¿eh? Y bueno, aquella situación, pues estuvo en 2020, estuvieron al filo de un nuevo conflicto militar China e India. Lo que pasa que, bueno, pues hubo Estados Unidos por un lado, Rusia por el otro, intentaron apaciguar a India y a China porque vamos, India estaba súper alterada después de, claro, que me han matado 20 los míos y no hemos matado a un solo chino, esto no puede ser, esto ojo por ojo, la ley del talión de los judíos, ¿no? Y desde luego estamos hablando de dos países que son potencias nucleares, no hay que olvidarlo. La India es una potencia nuclear, ¿eh? Hay que tenerlo muy en cuenta, no estamos hablando de cualquier país, ¿no? Por tanto, hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, pues aquel episodio, pues, bueno, se tranquilizó, pero estamos hablando de 2020, estamos en el 2024, ¿eh?
Es decir, que entre China e India hay una rivalidad impresionante como para pensar, bueno, aquí hay muy buen rollo con los BRICS. No, la India tiene su propio programa, China tiene su propio programa y Rusia tiene el suyo. Aunque como habéis visto, en el tema de los negocios se puede observar cómo precisamente una vez que los países occidentales, sobre todo la Unión Europea, le da la espalda a Rusia, aunque ya os digo, digamos que de forma un poco así secreta, oculta, Rusia sigue vendiendo que hay petróleo a los países europeos, pero eso no se puede decir. Es decir, ellos no lo venden, ¿eh? No lo venden, que quién son, como he comentado, son los chinos y los indios. Que los chinos y los indios los compran el gas y el petróleo barato y luego pues ellos se lo venden a los europeos más caro. Toma, ala. Si es que es lo que pasa realmente, es lo que pasa por listo. Los europeos, pues mira, ahí están pagándolo. Así que bueno, pues aquí tenemos precisamente lo del mapa con diferentes la zona muy complicada, la zona de Cachemira. Una zona de Cachemira que ya de por sí está dividida en principalmente el territorio entre Pakistán y la India. India y Pakistán, pues esto es como los indios y los chinos, se llevan como los perros y los gatos. De hecho, pues han tenido sus más y sus menos los pakistaníes. Además, no hay que olvidar, los Pakistán es un país musulmán. La India es un país cuya religión principal es el hinduismo. Y no hay que olvidar que ahora, últimamente, ese movimiento ultranacionalista indio y además hinduista, lo que quiere es prácticamente homogeneizar la religión hindú en toda la India. Y está habiendo auténticas persecuciones en la India sobre la población musulmana. Entonces, entre Pakistán, que también es un país con armas nucleares, hay una rivalidad con la India. Lo que pasa es que Pakistán es un gran aliado de China. Sí, sí, ahí donde lo vemos es un gran aliado. Hay cantidad de negocios que vinculan tanto a China con Pakistán y viceversa. Y evidentemente a Pakistán le viene fenomenal tener ahí de aliado a China, con lo cual hay una pinza bastante importante con respecto a la India, que se ve un poco ahí aislada y rodeada tanto por Pakistán como por China, una situación evidentemente muy complicada para ellos. Aquí tenemos una de esas imágenes de la guerra del 62, ¿no? Que enfrentó a China y la India. Así que bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este vídeo para que comprendáis que realmente, a pesar de las buenas intenciones que pueda haber, realmente son países que evidentemente han tenido un pasado, son países que cada uno tiene sus hojas de ruta y que ninguno de ellos quiere ser simplemente uno más, sino que quiere estar por encima. Aunque por encima, hoy por hoy dentro de OBRI hay un país y se llama China. Aunque evidentemente la India está destinada a jugar de tú a tú en el plano económico y militar, tanto con China e India. De hecho, algunos informes hablan que en el año 2050, muy posiblemente, la India ya esté rivalizando con China a nivel económico y a nivel militar. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado, amigos y amigas. Un abrazo y nos vemos en un próximo vídeo.